Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder tenerles una noche más en esta semana tan especial que lleva por título Los Milagros de la Fe. Sin duda alguna, durante esta semana estaremos viendo y experimentando muchos milagros que el Señor hará en cada uno de nosotros. Así que siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos a este lugar. Esperamos que pueda disfrutar en la presencia de Dios en esta noche. Pero hay un grupo muy especial en esta oportunidad, a la cual queremos darle una muy calurosa bienvenida. Y es a todos nuestros amigos que han aceptado la invitación de poder estar esta noche con nosotros, escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos de la iglesia, ¿cuánto le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan? Amén. Gloria sea al Señor. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta oportunidad. Para darnos la bienvenida, voy a invitarles a que al que está a la par suya, ya sea a la derecha, a la izquierda o quizás al que está adelante suya o atrás suya, le dé un estrechón de manos y le diga: Dios te ama y yo tampoco. ¿Verdad? No, son bromas. Dígale: Dios te ama y yo también. ¿Verdad? Dios te ama y yo también. Saluda al que está a la par suya. ¿Verdad? Muy bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. En este momento no podemos continuar sin antes pedir la bendición de nuestro Dios, quien es el invitado de honor en esta noche. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Anderson Ramírez, quien nos va a dirigir en oración en esta noche. Bien, tengan una feliz noche cada uno de los presentes, especialmente los invitados que nos acompañan en esta noche. Los invito a que se puedan poner de pie para tener la oración. Oremos. Cariñoso y bendito y misericordioso Padre, te agradecemos por la vida y la salud que tú nos has proporcionado hasta este momento. Te damos gracias, Señor, porque cada día vemos las maravillas que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Y especialmente, Señor, en esta segunda noche de campaña, te pedimos que tú seas el invitado de honor y que tus santos ángeles acampen alrededor de este humilde lugar y que así tu palabra sea predicada en esta noche. Y te pedimos también, Señor, que tú le des las palabras al portador de tu palabra y que él, Señor, al expresar, sean tus palabras puestas en sus labios. Y así también, Señor, te pedimos desde ya que tú puedas abrir la mente y el corazón de cada uno de tus hijos en esta noche. Que no salgan, Señor, como entraron, sino que salgan llenos de una bendita esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias también te damos, Señor, por la vida y la salud que hemos recibido hasta este momento. Así, Señor, prepáranos cada día y que cada día, Señor, podamos tener un encuentro personal contigo. Bendices también, Señor, a nuestro pastor que está esta noche con nosotros. Ayer, Señor, por motivos de trabajo no lo pudiste tener, pero gracias te damos, Señor, porque lo cuidaste y lo trajiste, y esta noche, Señor, pues contamos con su santa y divina presencia. En tus manos de amor nos ponemos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy tenemos un plus, algo que se ha añadido esta noche y es muy interesante, porque hoy la palabra de Dios será predicada no solo para los que estamos acá presentes, sino también más allá de Livingston, incluso de nuestras fronteras. Por eso queremos saludar a todos nuestros amigos que nos ven a través de la internet. Queremos saludarles y decirles que también los milagros pueden llegar hasta donde ustedes están, porque nuestro Dios está en todas partes. Vamos en este momento a unir
nuestras voces para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, y esta vez lo haremos con nuestro canto tema que lleva por título La esperanza es Jesús. ¿Cuántos creemos que la esperanza es Cristo Jesús? Amén. Gloria sea al Señor. Cantemos todos juntos. La esperanza es Cristo Jesús. Sin duda alguna, usted ha tomado la mejor decisión de poder estar en este lugar para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Queremos también dar la bienvenida a todos nuestros amigos que recién han entrado, recién se
están ubicando en sus lugares y aquellos que están ingresando en este momento. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este lugar donde juntos vamos a recibir muchas bendiciones de Dios a través de su santa palabra. Ha llegado el momento de preparar nuestros corazones para poder escuchar la palabra de Dios. Para ello vamos a tener dos intervenciones musicales, quienes prepararán nuestro corazón para poder recibir el mensaje de lo alto. Por eso vamos a invitar a nuestro hermano Denis y posteriormente a nuestra hermana Lucrecia, quienes van a alabar el nombre de Dios y van a preparar el momento en el que usted y yo escucharemos la santa palabra del Señor. Muy buenas noches. Que este canto pueda ser para honra y gloria de Dios. Estoy triste y mi alma está cansada. Cuando el pesar agobia el corazón, yo me retiro y te busco en el silencio. Puedo escuchar lo dulce de tu voz. Si tengo fe, puedo mover montañas, puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir. Escucha esto, palabra del Señor. No hay vida que no haya tenido hambre, ni corazón que no sepa sufrir, mas cuando vienes todo es diferente. Puedo sentir la fuerza que hay en ti. Si tengo fe, puedo mover montañas, puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir. Si tengo fe, puedo mover montañas, puedo llegar donde antes nunca fui. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, sobre tus alas, muy alto puedo ir.
Buenas noches, hermanos. Dios te bendiga. Sabes, muchas veces me he sentido como entre sombras y amigos en recogiendo los pedazos de mis sueños. Sabes, mi pesar creí que no tenía fin. Hasta que escuché de piel su voz hablar y su nombre cambió mis sentimientos. Y aún así creía yo que era fruto de mi imaginación y no quise creer que su nombre tuviese un poder. Ese amigo de la mano me tomó mis caminos trincados quebrantó y ayudó a reconstruir mis rotos sueños. Sabes, a mi dolor y a mi pesar dio fin y a mis alas con su amor sentí curar. Y no hay nadie que como él hoy pueda hacerlo. Y si tú como yo te encuentras en la misma situación, yo sé aún pues no soy Después de que nuestros corazones fueron preparados, ha llegado
el momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Para ello, el Señor ha escogido durante esta semana a nuestro hermano Alfonso Flores, para que él pueda compartir con nosotros las maravillosas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Hermano, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes esta noche para compartir la palabra de Dios. Los que no vinieron ayer, dimos el versículo de memoria y dijimos que los que memorizaban estos versículos iban a obtener un precioso diploma, ¿verdad? Y lo pusimos en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Y hoy el versículo de memoria se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El segundo versículo de memoria que es nuestro segundo día. ¿Has escuchado de los milagros de Jesús? Indiscutiblemente toda esta semana estamos hablando de los grandes milagros de Jesús, o vamos a hablar de los grandes milagros de Jesús. De cómo Jesús ha sanado la dolencia de muchas personas, por no decir miles y millones de personas. Miles y millones de personas han acudido a Jesús con la finalidad de encontrar paz interior. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuánto lujo tengamos, pero algunas veces tenemos todas estas cosas, pero nos falta Dios. Muchas veces me pregunto por qué algunos millonarios se suicidan, teniendo ellos tanto dinero. Y me pregunto por qué este señor no tenía razón para suicidarse. Pero algunas veces terminan suicidándose por la falta de Jesucristo. Otra cosa que Jesús no discrimina sus favores. Ricos, pobres, blancos, negros, rojos, amarillos, todos tienen la oportunidad y el privilegio de ser bendecidos por Jesucristo. ¡Qué amor tan inmenso! Otra cosa, no importa tus pecados de ayer o hoy, si retornas de tus malos caminos y buscas a Jesús, puedes iniciar una nueva vida con Cristo Jesús. Para los que nos están viendo a través del internet, ustedes estarán oyendo de las bendiciones, de las sanaciones, de la liberación que Cristo hace y ha hecho en la vida de millares y millones de personas alrededor del mundo. Pero para que goce de ese privilegio, es necesario que se acerquen a Cristo. No pierdan la oportunidad. Otra cosa, como hemos hecho tantas cosas malas, tal vez pensemos que son demasiada nuestra maldad y que difícilmente Dios pueda perdonarnos. Yo les tengo una buena noticia a ustedes. No importa lo que tú has hecho, puedes iniciar una nueva vida con Cristo.
y todo lo pasado se habrá quedado atrás. Inclusive puedes pensar que los presentes saben y por lo consiguiente tienes miedo muchas veces de acercarte a Jesús. Por eso que ¿qué van a decir? ¿O qué van a creer de mí? Dices en tu interior. Muchas veces podrá decir que los hermanos inclusive presentes puedan creer que cuando tú vengas va a ser un ridículo, absurdo para ellos, que tú te pares de nuevo y acercarte a Cristo, porque también muchas veces lo has hecho y has fallado. Pero sigue ahí el amor de Dios por ti. Clama si pudiera llegar a su presencia. Jesús estaba en la casa de Pedro. Y en la casa de ese discípulo, ayer hablamos del discípulo Pedro, no del pescador. Y hablamos de lo que pasó, de la falta de fe, y cómo él fue sorprendido por Cristo en aquella pesca milagrosa. Cómo él tiró la red donde Cristo le dijo que lo hiciera, aunque no había señal. Sin embargo, él obedeció. Jesús estaba en esa casa, en la casa de Pedro. Y ahí estaban representadas muchas personas. Llegaron ahí los fariseos, los doctores de la ley. Llegaron también algunos admiradores, algunos curiosos. Y como siempre, Jesús en medio y los discípulos alrededor, y los fariseos, doctores de la ley, metidos ahí buscando siempre la manera de tentar a Cristo. Era una escena extraordinaria. Fuera del círculo de estos oficiales también se hallaba la turbamulta, la muchedumbre compuesta de ansiosos reverentes, los curiosos y los incrédulos, como pudiera ser aquí también, que entre todos ustedes también hay incrédulos. Ojalá que no fuese así. También estaban representadas las diversas nacionalidades y de toda escala social. Quiere decir que esa reunión era muy importante, ¿no es cierto? En la casa del discípulo Pedro, esa reunión maravillosa, surge un acontecimiento extraordinario que cambió el rumbo de la vida de alguien. Así como esta noche ustedes han venido acá y pueda que esa venida pueda cambiarle totalmente el rumbo de su vida para bien y para la felicidad. Y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea. Aunque los fariseos y los doctores no discernían la presencia, sin embargo, ellos aún no sentían lo que estaba aconteciendo, ni la curación era parte de ellos. Es decir, los fariseos eran un tipo de personas que solo llegaban a la reunión a buscar maneras de buscar dificultades, problemas religiosas, controversias con Cristo.
De manera que en este momento la maravilla del Señor se estaba manifestando, pero ellos no miraban nada ni sentían nada. Como dice en Marcos capítulo 1, versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Vamos a ir directamente al contexto bíblico y vamos a leerlo en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Los que tienen Biblia, y ahora con los que tienen también internet, a veces encuentran rápido también los versículos, ¿verdad? Capítulo 5. Lucas 5, en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traía en un lecho, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llegar o llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo. Les voy a contar lo que pasó. En esa reunión llegaron con un hombre paralítico. Ese hombre paralítico quería su sanidad. Y cada vez que ellos intentaban llegar a Jesús no podían, porque había mucha multitud. Mucha gente que no permitió que ellos llegasen pues a Jesús. Y el pobre paralítico estaba entristecido y no hallaba la manera como encontrar su sanidad. Muchas veces la multitud nos dificulta llegar a Cristo. Muchas veces la multitud no nos permite llegar a Cristo. También es posible que tú, que me oyes, has tratado de abrir paso para llegar a Cristo, para acercarte a Jesús. Pero la multitud, la muchedumbre, las personas, familiares, amigos, camaradas, no te permite llegar a Cristo. Algunas veces quisiéramos hacer ese cambio en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero tal vez la familia no gusta de nuestra elección de seguir a Cristo. O nuestros amigos, mira dónde te están metiendo, estás loco tú. La camarada de la cerveza gallo no te la va a permitir, porque ya no vas a tomar tu cervecita gallo. O algunos familiares, por alguna diferencia religiosa, tal vez no te lo va a permitir también. Muchas veces la multitud te impide llegar a Jesús.
entonces el paralítico miraba en derredor suyo con angustia indecible por no poder llegar a Jesús. Y después entonces que ellos te bloquean para llegar a Jesús, te sientes entonces triste porque tú sabes que Jesús es la única solución. Te das cuenta que si no llegas a Jesús no vas a arreglar ese asunto. Te das cuenta que si no llegas a Jesús no vas a dejar ese vicio. Te das cuenta que si no llegas a Jesús vas a seguir igual o peor. Entonces te sientes triste porque no puedes llegar a Jesús. ¿Cómo poder abandonar tu esperanza cuando la ayuda está ahí cerca de ti? Como ese paralítico iba a dejarle su esfuerzo si Cristo estaba ahí cerca de él y solo acercándose a él iba a obtener la sanidad. Pero ese paralítico le dijo a sus amigos, ¿saben qué? Súbanme al techo. Súbanme al techo. Y hagamos ahí un boquete. Y así hicieron los amigos, subieron al techo y calcularon dónde estaba Cristo y amarraron un lazo por los dos extremos. Eran amigos fuertes, por supuesto, ¿verdad? Y empezaron a dejar poco a poco la cuerda, y cuando todos se dieron cuenta ya venía el paralítico arriba e iba cayendo poco a poco y llegó hasta los pies de Jesús. Y se clavaron los ojos del paralítico en Jesús, como quien dice, Señor, estoy aquí y tú eres mi única esperanza. Y Jesús ve a este hombre y la situación de este hombre era devastadora. Su cuerpo parecía plateado, ya a punto de descomposición. Pero estaba frente a Jesús ahora, su esperanza. El Salvador miró al rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Jesús comprendía el caso desde el principio, porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros vamos a Jesús pensamos que Él no se da cuenta que lo estamos buscando. Pero quiero decirles a ustedes esta noche que cuando usted vino de su casa, ya Jesús sabía que usted venía para acá. Cuando usted salió de su casa, Él sabía que usted venía a buscarlo. Jesús comprendía el caso desde el principio y cómo el paralítico fue confiando, creciendo su fe o aumentando su fe hasta llegar a Jesús. Porque sabía que solo Jesús podía salvarle. Yo quiero que tú le digas que está a tu padre. Solo Jesús te puede salvar. Dígale al que está a tu lado. Dígale sin pena. Solo Jesús te puede salvar. Confía en Jesús, es el único que puede salvar.
librarte de cualquier situación difícil en que te encuentras, porque en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Dios vela tus pisadas. Dios conoce lo mejor, o te conoce mejor de lo que tú conoces a ti mismo. Todo esfuerzo que haces para tener un encuentro con Él o tener una experiencia personal con Él lo sabe. Él tiene solución para tus congojas, tu estrés, tu tensión, tus enojos, tus tristezas, tus lágrimas. Jesús, a través de tu Santo Espíritu, convenció la conciencia del paralítico. También convencerá tu conciencia. El Espíritu Santo convence la conciencia de los seres humanos. Tal vez mi palabra no te pueda convencer, pero el Espíritu de Dios sí te puede convencer. Porque la manifestación del Espíritu de Dios es tan poderosa e irresistible. Y más cuando quiere demostrar su amor por ti. Así que cuando cayó el paralítico frente a Jesús, terminó el discurso, cambió el panorama. Ya los fariseos estaban en una expectativa. ¿Qué es lo que iba a acontecer con ese paralítico frente a Jesucristo? Yo les digo algo respecto al paralítico. Fue cuando el paralítico se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle. Entonces Jesús bendijo primero el corazón, adelante a través del perdón, y a lo demás fue una añadidura. En otras palabras, el paralítico creyó. Después de que creyó, se arrepintió de sus pecados. Y después de haberse arrepentido de sus pecados, obtuvo su sanación. Y de la misma forma puede hacer con cada uno de ustedes. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para recibir la bendición de Dios. Por eso él ahí, en este contexto bíblico, si nosotros le seguimos leyendo, dice, tus pecados te son perdonados. Dice, y vamos a leer en el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondió y le dijo, ¿qué cavilas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Este hombre estaba todavía ahí en la camilla. Entonces le sigue diciendo, versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y vaya a tu casa. Levántate y anda. Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Hermanos míos, Jesucristo tiene potestad para levantarte, así como levantó al paralítico. Es posible que tu situación sea la misma situación del paralítico. Tal vez estás en una situación de podredumbre, en un estado de descomposición. Puede que sea tu familia que está desesperada por tu actitud, por tu forma de ser, por tu falta de amabilidad, tu falta de cortesía. Puede que tu familia está sufriendo por la misma situación como te has conducido, que para ellos eres como una podredumbre. Así era la situación de ese paralítico. Pero llegó a Jesús, que es lo más lindo. No importa que llegamos, que olamos a infección, que la gente pueda hacernos así, mira. Pero aún así, cuando llegamos a Cristo, nos transforma, nos cambia. Y aquel hediondo, véalo ahora, quién es, un gran Señor. Como Cristo levanta a los hombres y mujeres cuando confían en Él. Solo Dios puede perdonar los pecados. La carga de la desesperación se desvaneció del alma del paralítico. La paz del perdón penetró en su alma. Resplandeció su rostro de alegría. Su dolor físico se desapareció. Todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. Ahora se quedó en bienaventurado silencio. Demasiado feliz para hablar. Qué hermoso es, hermanos. Demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Pero como siempre, nunca faltan los adversarios y esos fueron los que intervinieron. Algunas veces la gente quiere verte infeliz. Y algunas veces cuando eres infeliz ellos se ríen y se sienten contentos porque estás infeliz. Y algunas veces ellos tienen en su maquinación que tú nunca te vas a levantar de la situación en que te encuentres. Tu infelicidad es el gozo de ellos. Y así pasaba con ese paralítico, desahuciado por la sociedad. Es más, desahuciado por las mismas personas que estaban dentro de esa reunión con Jesucristo. El paralítico todavía estaba en la camilla. Levanta, toma tu camilla y anda. Todos sobrecogidos de asombro
glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Hoy hemos visto maravilla. Y hoy también tenemos que ver maravilla, porque el Dios de aquel tiempo, el Cristo de aquel tiempo es el mismo. No importa cuál es tu situación de fracaso, de enfermedad, ven a Él, que hoy Él quiere hacer maravilla en tu vida. Ven a Él con confianza. Como yo le decía, desde que viniste a tu casa, viniste con esa fe, Cristo lo sabe. Viniste con ese corazón lleno de gratitud, pensando que en esta reunión vas a encontrar una solución. Él lo sabe. Y Él se va a demostrar hoy mismo contigo. No mañana, no pasado, hoy se va a demostrar contigo, de acuerdo a tu fe. Muchos en la actualidad tienen sus vidas paralizadas como este paralítico de la Biblia. Y Jesús quiere levantarlos del parálisis esta noche. Esta noche, mis hermanos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús quiere levantarte de tu parálisis. No importa cuál sea tu parálisis. Cristo quiere levantarte de tu parálisis. Algunas veces pudieras haber sido una mujer o un hombre exitoso, de un buen background, como dice, un buen récord, pero ahora mismo te encuentras en un parálisis sin éxito y sin fruto próspero. En otras palabras, últimamente te ha ido mal. Has caído en una depresión aguda. Te ha ido tan mal que si no ves hacia Jesús, los resultados serían catastróficos. Y por esa razón estás aquí. Porque tú crees que aquí puedes encontrar la solución. Y yo lo creo. Y aquí todos nosotros somos tus hermanos. Te vamos a acoger como hermano, como hermana nuestra, para que podamos luchar contigo en tus dificultades, en tu vicio, en tus problemas, para que Cristo pueda limpiarte, pueda ayudarte y pueda hacer de ti una persona digna de la sociedad y una persona transformada a la imagen de Cristo Jesús. Tienes un parálisis que también puede ser espiritual. Nada de lo espiritual te atrae. Estás más allá que para acá, más hacia la muerte que hacia la vida, que solo Jesús da. Hoy es tu oportunidad. Se te ha enfriado tu vida espiritual, se ha paralizado tu vida espiritual, se ha fracasado tu vida espiritual. Hoy es el momento que Jesús va a levantar ahora tu vida espiritual. Hoy es el momento de que vas a ver un cambio, porque has venido a buscarlo y Él lo sabe muy bien. O podrás tú ser como este paralítico cargado para acá, para allá con sus familiares, como carga la familia algunas veces. Sin embargo, pueden ustedes ver la liberación de ese paralítico. Y como ve usted la liberación de ese paralítico, vea también tu liberación. Cada persona tiene cierto parálisis en la vida.
si no mira a Jesús. Y si no mira a Jesús, le puede ir peor. Muchas veces caemos en un parálisis de muerte. Pero mirando a Jesús, tenemos esperanza de vida. Hoy Jesús quiere hacer una maravilla en tu vida. Hoy Jesús quiere hacer un cambio especial en tu vida. Hoy Jesús quiere ofrecerte a ti el mismo remedio que le ofreció al paralítico. Pero es bueno que tú aceptes a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque Jesús es la solución. No hay otra solución. Te pueden ofrecer muchas soluciones, pero la solución que hoy te ofrece Cristo es la única solución. Y quiero que usted que me está escuchando esta noche, si de una u otra forma se ha sentido ese parálisis espiritual, o ha estado usted en una situación difícil en la que tú has visto que no han dado las cosas como tú quisieras, y ahora quisieras ponerte en la mano de Cristo Jesús para que de hoy en adelante las cosas te vayan bien, este es el momento para usted, y ese es el momento que usted tiene que venir aquí enfrente para que nosotros podamos orar por ti y que el Señor te dé el poder que realmente necesitas para hacer esa gran diferencia. Jesús tiene poder, mis hermanos, no lo olviden. Cuando usted dé ese paso, desde el momento que usted dé ese paso, se va a sentir fortalecida o fortalecido. Cuando usted dé ese paso, buscando a Cristo de todo corazón, entregándole tu vida de todo corazón, desde ese momento usted va a sentir una fuerza y usted va a sentir que se le abre en su mente una nueva oportunidad, porque algunas veces el mismo mal nos encierra la mente y no vemos salida. Pero para un solo problema, Dios tiene 1000 soluciones que usted no sabe ni una. Y se lo voy a repetir a usted. Que para un solo problema que usted tiene que estar enredado en ese problema, un solo, Dios tiene miles de soluciones que tú no sabes ni uno. Pero Él sí podrá sacarte de él. Solo quiere que tú tengas confianza. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Cristo. Él quiere salvar. Él quiere estar a tu lado. Él quiere darte esa oportunidad. Él quiere sanarte. Él te ama. Él te quiere. Y mejor que Cristo no vas a encontrar ningún amigo. No hay un amigo tan fiel como Él. No hay un amigo tan fiel como Cristo Jesús. Y por eso tú tienes que venir esta noche para que podamos hablar por ti. Mientras nuestro hermano Reynoso
interpreta una extraordinaria música para honra y gloria del Señor. Levántate de donde tú estás y ven acá enfrente. Mientras él interpreta esa música, ven acá sin ninguna pena. No sienta vergüenza, porque la gente no tiene solución para su problema. Ni ellos tienen solución para tu problema, pero Él sí tiene solución para tu problema. Y al poner un paso acá enfrente, no lo haces por los que están aquí presentes, lo haces por Cristo Jesús, porque Él es tu confianza. Y mientras suena este himno, quiero que ustedes se levanten de sus asientos y vengan a Cristo. La brisa estaba serena cuando aquella noche el Hijo de Dios hecho hombre allí se entregó. ¿Cuál objeto por darme su amor y fue humillado por las culpas que hicimos tú y yo? Por así llevarlo entre la gente por quienes sufrió solitario. La brisa estaba serena y así mi buen Cristo llevó mi pecado en sus hombros y el precio pagó. No encontrarás negarte su amor, su sacrificio en el Calvario que ofrece perdón. Si aún tú crees que tiene precio el dolor que sufrió, solitario. Descansa la mirada, aunque al mirar no veas nada, tan solo alza tu vista, confía un poco en su palabra, aunque al mirar no veas nada, confía en él, quien puede calmar el viento.
Algunos más que puedan venir de frente. Algunos más que quieran venir de frente para que podamos orar con ustedes. Queremos tener una oración especial por ustedes esta noche. Queremos orar con ustedes a fin de que el Señor pueda hacer grandes maravillas, grandes milagros en tu vida. Amén, hermana, amén. Gracias, gracias. Algunas personas que puedan venir más. Algunos caballeros que están ahí. Algunos caballeros que están ahí. Algunos caballeros que están ahí. Acérquense, acérquense. Sin ninguna pena. Acérquense. Vamos a hablar con ustedes. Queremos hablar con ustedes. Queremos hablar con ustedes. Venga. Queremos hablar con ustedes. Venga, 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 venga. No tengan pena de la plaza. Queremos hablar con ustedes. Queremos que el Señor haga una obra en su vida. Acérquense, acérquense, Señor. Acérquense. Amén, amén, venga, 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 venga. Venga, 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 acérquense. Amén, acérquense, acérquense. No se hagan, acérquense. Gracias, gracias, gracias. Acérquense, acérquense. Acérquense. Ese es el tiempo. Lo que Dios se manifiesta. Acérquense, acérquense. Es el momento de la oración. Es el momento donde el Espíritu del Señor desencadena el mal y te libera para que tú puedas obtener esa vida eterna y esa paz que has estado esperando, que has estado buscando por mucho tiempo. Hay alguna persona más, hay que no somos maestros, no pierdan esa oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. No sabemos qué puede pasar de aquí a unas cuantas horas. Y va a ser lamentable que usted no haya obtenido o no haya aceptado esta oportunidad. ¿Alguna otra persona del cual quiere que oremos por ti? ¿Alguna señorita, alguna señora que quiere que nosotros oremos por usted? ¿Alguna señorita, alguna señora que quiere que oremos por usted? Vengan para que oremos por usted. Vengan para que oremos por usted. Vengan para que oremos por usted. Amén, amén, ven, 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 ven. Para que oremos por usted. Alguien que está cerca de ti, algún vecino, algún amigo que está sentado cerca de ti, que la ve por fuera, no te levantas, venga a comer, para que el Señor pueda hacer ese trabajo realmente en su vida, para que el Señor pueda realmente levantarse en su vida, para que el Señor pueda hacer ese milagro que es difícil para nosotros, para que el Señor nada es imposible. Tal vez son situaciones tan difíciles y diga, es difícil, pero para el Señor no hay nada, pero nada imposible. Y por eso quiero que usted venga. El caballero, yo quiero que el caballero venga. Venga, caballero, usted quiero que usted venga. Venga, 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 venga. Queremos orar por ti. Amén, amén, amén. Queremos orar por ti. 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 Hay otro más, no se pierdan esa oportunidad. Queremos orar por ti. No se pierdan esa oportunidad. Queremos orar por ti. No se pierdan esa oportunidad. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Allá. Hay algo más. Allá arriba. Hay algo más. Bajen de allá arriba.
Y yo estoy seguro que hoy tu sueño va a ser extraordinario. Vas a tener una paz, una tranquilidad, porque el Señor conoce tu corazón y el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama. El Señor te ama. Él te ama. Él te ama. Hay otro más, antes de la oración. Otro más. Antes de la oración, de ese lado. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Antes de que se nos oremos, no se pierda esa oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde y podrás arrepentirse de decir cómo se me fue la oportunidad y no lo tuve. Gracias. Bendiciones. Gracias. Amén. Gracias. Para el Señor sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y nuestros hermanos, oren con nosotros. Vamos a ponernos de pie todos. Y ahora que nos ponemos de pie, si hay alguno todavía que piensa que quiere dar ese paso por acá enfrente, no tenga pena, porque este paso que usted va a estar dando es un paso de liberación. Un paso de liberación. Y el Señor te va a desatar de todo ese yugo que has estado cargando por mucho tiempo. Sí, amén. ¿No hay otro más? Vamos a orar. Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre eterno. Aquí es un grupo de tus hijos, Señor, que han escuchado tu llamada. Han escuchado tu llamado, Señor, porque saben que tú eres la única solución. ¿A quién queremos, Señor? ¿A quién? Algunas veces hemos ido al médico y no hemos podido resolver nuestro problema. Hemos ido a los especialistas y no hemos podido resolver nuestro problema. Hemos ido a los laboratorios y no hemos podido resolver nuestro problema. Y ahora, Señor, tendemos a perder nuestra fe, pero hemos encontrado esta noche que tú eres la esperanza y la fe. Y Señor, a quien diremos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y por eso, Padre, llegamos a ti esta noche para depositar en tu mano nuestra vida, para que tú empieces a obrar ese milagro en nuestra vida, y para que tú nos sanes, para que tú, Señor, nos cures de alguna enfermedad que pueda ser una enfermedad incurable, cualquier enfermedad que tengamos, Señor. Sabemos que entregados en tus manos tú harás ese milagro que ni nos imaginamos. Y quiero, Padre, que tú puedas enseñar a los hijos tuyos que tú vives por siempre y para siempre. Y que tú eres nuestro Dios en quien hemos confiado. Perdona nuestros pecados, Señor, y perdone la maldad de cada uno que estamos acá presentes. Y permítanos, Señor, que tu paz y tu tranquilidad reine ahora en sus vidas para siempre. Y mañana estar en ese nuevo lugar, en este lugar de nuevo, Señor, para alabarte y glorificarte. Señor, quédate con nosotros y permita que tu paz vaya con nosotros hasta nuestros hogares. Te lo pedimos y te lo suplicamos por los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia esta noche y nuevamente les invitamos para que el día de mañana a la misma hora puedan seguirnos acompañando para seguir disfrutando de escuchar
palabra de Dios. Que Dios me les bendiga, que puedan tener un buen descanso esta noche, que puedan tener una feliz noche y que Dios pueda bendecirles grandemente. Pueden pasar por aquel lado, ahí se les estará compartiendo un pequeño aperitivo para que también puedan disfrutar cada uno de ustedes. Muchas gracias por su compañía. Bueno, amigos de Mauri Filming TV, ha sido una transmisión más, esta vez acompañando a los amigos Los Milagros de la Fe de Iglesia Adventista. Así que esto ha sido nuestra jornada el día de hoy, que parte desde hoy hasta el día viernes. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.